Buenos días, seguimos con nuestras lecturas de los Hechos de los Apóstoles y hoy seguimos en el capítulo 17 con una reflexión que yo he titulado Al Dios no conocido, construyendo puentes y no murallas. Dice 17 del 17 al 34, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Y entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que vosotros sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien vosotros rendís culto sin conocer, es de quien yo os hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Hechos 17 del 16 al 34. Recordamos que Pablo está esperando a Timoteo y a Silas en Atenas, a donde lo envió la iglesia de Berea, porque los alborotadores, curiosamente judíos, querían hacerle daño. En Atenas no pierde el tiempo, y no solo se va a la sinagoga a enseñar el Evangelio, como era su costumbre, sino que hablaba de Dios en cualquier lugar en la calle. En una ocasión fue llevado al concilio, un lugar de discusión de los filósofos griegos, lleno de estatuas de los dioses a quienes adoraban los griegos, y un pie de estatua sin ninguna figura que contenía la inscripción al Dios no conocido sirvió a Pablo como para hacer un brillante discurso acerca de Jesús, la salvación y cómo alcanzarla. A partir del tema de la resurrección de los muertos que había interesado a los filósofos, construyó una predicación que tuvo como resultado que algunos siguieron burlándose, mientras otros creyeron en Jesús y pasaron a ser discípulos. Algunas aplicaciones importantes. La primera es que Pablo no paraba ni un segundo. La sinagoga, la calle o el lugar de encuentro de los filósofos eran buenos lugares como para compartir el Evangelio. Aprovechamos nosotros cualquier oportunidad, si nos encontramos para hablar, o cualquier oportunidad donde nos encontremos para hablar de Jesús, o nos reservamos para ciertos lugares más seguros o cómodos. En segundo lugar, Pablo observaba todo
para poder utilizar cualquier cosa como punto de partida para presentar el Evangelio. Tendía puentes en lugar de levantar murallas o simplemente condenar a sus oyentes. No se enfoca en la idolatría de los griegos, sino en ese pie de estatua vacío. ¿Cómo es nuestra predicación? ¿Es agresiva, levantando murallas, o buscamos puntos en común como para tender puentes? Si Pablo se hubiese limitado a discutir sobre los ídolos, el resultado no habría sido el mismo, pues algunos creyeron por su estrategia evangelística. En tercer lugar, en este discurso de Pablo, sin olvidar los ingredientes de cualquier otra predicación, utiliza un lenguaje bastante diferente. Sabe a quiénes se está dirigiendo, a filósofos griegos, por tanto no judíos, no habituados al lenguaje y a la religión judía. ¿Tenemos en cuenta quién es nuestro interlocutor cuando compartimos el mensaje de salvación? Es fundamental saber a quiénes nos dirigimos y utilizar el lenguaje y los argumentos que la persona pueda entender. A eso le llamamos estrategia, y no solo Pablo y los apóstoles, sino también Jesús siempre adaptaban la forma de transmitir el mensaje a su o sus interlocutores. Desafío para hoy. Conviértete en un observador y con quien te encuentres busca como oportunidad o estrategia algún elemento de tu interlocutor que te sirva como puente y no levantes barreras culturales o religiosas ni con tu lenguaje ni con tus argumentos. El objetivo es que sean salvos y no que aprendan una filosofía nueva ni se limiten a debatir sobre ella. Buen y bendecido día.